Crees que estás cuidando tu tierra. Te levantas temprano, trabajas duro, aplicas el abono en la dosis correcta, riegas cuando hace falta, labras el suelo antes de plantar porque siempre fue así. Estás haciendo todo lo que te enseñaron. Y es exactamente por eso que tu suelo se está muriendo. Esto no es una provocación. Es lo que la ciencia viene demostrando desde hace décadas, y que la agricultura convencional todavía se niega a aceptar del todo. El problema no está en tu falta de esfuerzo. Está en el tipo de esfuerzo. Está en las prácticas que parecen correctas, que todo el mundo usa, que pasaron de generación en generación, y que están destruyendo la base de todo lo que siembras. Hay un error silencioso. No aparece en el campo de inmediato. La planta crece. La cosecha llega. Los números parecen razonables. Pero debajo de la superficie, en un mundo que nunca ves, algo se está deshaciendo, lentamente, continuamente, sin hacer ningún ruido. Y cuando ese mundo colapsa, no hay abono que lo resuelva. No hay riego que lo compense. No hay tecnología suficientemente barata para reponer lo que fue destruido. La FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, estima que el mundo perdió 33% de los suelos agrícolas globales por degradación en los últimos 80 años. En algunas regiones de América Latina, ese número llega al 50% de la capa fértil original. Piensa en eso por un segundo. Un tercio del suelo que alimenta a la humanidad. Perdido. En menos de un siglo. Y el ritmo está aumentando. ¿Pero qué se está perdiendo exactamente? ¿Tierra? ¿Arena? ¿Minerales? No. Lo que se está perdiendo es vida. Una civilización entera de organismos microscópicos que pasó milenios construyendo una estructura que ninguna ingeniería humana puede replicar. En una sola cucharadita de suelo verdaderamente saludable, existen entre 1.000 millones y 10.000 millones de bacterias. Existen metros de hilos de hongos invisibles. Existen protozoos, nematodos, ácaros, colémbolos, una cadena alimentaria completa, operando en silencio, transformando materia muerta en nutrición viva para tus plantas. Esa estructura tardó cientos de años en formarse. Puede ser destruida en una sola temporada de manejo incorrecto. Investigaciones publicadas en la revista científica Nature muestran que los suelos degradados pierden hasta 80% de su capacidad de retener nutrientes disponibles para las plantas, incluso cuando son fertilizados regularmente. Puedes estar regando, abonando y trabajando, y entregando menos de una quinta parte del potencial que esa tierra tiene. La gran mentira que te vendieron es simple: el suelo es un soporte, un medio físico, un lugar donde la planta se sostiene mientras tú inyectas los insumos necesarios por fuera. Esa idea está equivocada, profundamente equivocada. El suelo es un organismo vivo, con salud, con enfermedad, con signos vitales que pueden leerse, y con una capacidad de recuperación que la mayoría de las personas nunca tuvo la oportunidad de ver funcionar. Porque nadie mostró cómo funciona por dentro. Hoy voy a mostrarlo. Y después de que entiendas el mecanismo, nunca más vas a mirar la Tierra de la misma forma. En abril de 1935, el cielo de Washington se oscureció en pleno día. No era una nube de lluvia, era una nube de tierra. Polvo del medio oeste estadounidense viajó más de 3.000 kilómetros impulsado por el viento y llegó hasta la capital del país. Los senadores miraron por la ventana del Congreso y vieron desaparecer el horizonte. Ese mismo día, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley de emergencia para el suelo. Porque finalmente se volvió imposible ignorar lo que estaba ocurriendo. El Dust Bowl, el tazón de polvo, fue una de las mayores catástrofes ambientales del siglo XX. Durante casi una década, tormentas de arena devastaron los estados de Oklahoma, Texas, Kansas y Colorado. Nubes de polvo de hasta 3 kilómetros de altura enterraban casas, asfixiaban animales y llenaban los pulmones de los niños. Más de 2,5 millones de personas abandonaron todo y huyeron hacia California. Granjas enteras se convirtieron en desierto en cuestión de años. Lo que causó aquello no fue la sequía. La sequía fue solo el detonante. La causa fue el arado. Durante décadas, agricultores estadounidenses removieron profundamente el suelo de las praderas para plantar trigo. Destruyeron las raíces de las gramíneas nativas que habían sostenido la tierra durante milenios. Cuando llegó la sequía, no había nada que retuviera el suelo. Más de 100 millones de acres se convirtieron en polvo en menos de 10 años. Un hombre intentó advertir antes de que todo ocurriera. Hugh Hammond Bennett era pedólogo, científico del suelo, y pasó años recorriendo granjas estadounidenses documentando la erosión. Publicó informes. Dio conferencias. Escribió al gobierno. Decía que el suelo estaba siendo destruido sistemáticamente y que la factura iba a llegar. Nadie lo tomó en serio. Lo llamaban alarmista. Enemigo del progreso. Las cifras de producción de trigo eran excelentes. ¿Para qué cambiar? Entonces el cielo se volvió negro en Washington. Y de repente todos quisieron escuchar a Bennett. Fue el primer director del Servicio de Conservación del Suelo de Estados Unidos, creado en 1935. Pero el daño ya estaba hecho. Tomó generaciones para que esas regiones volvieran a producir con cierta estabilidad, y algunas nunca lo lograron. Esta historia no quedó en el pasado. Entre 1960 y 2000, el uso de fertilizantes químicos en el mundo creció un 700%. La producción aumentó. Pero la materia orgánica de los suelos agrícolas globales cayó en promedio un 60% en el mismo periodo, según datos del IPCC. La revolución verde salvó vidas. Eso es real e innegable. Pero también creó una dependencia química en el suelo que todavía estamos pagando. El fertilizante llegó como solución. Y se convirtió en adicción.
Cuanto más aplicas, menos el suelo es capaz de funcionar por sí solo. Cuanto menos funciona por sí solo, más fertilizante necesitas aplicar. Es una espiral que va hundiendo la salud de la tierra en cada ciclo, mientras los costos de producción suben y la resiliencia del cultivo cae. Bennett intentó gritar esto en 1930. El mundo escuchó demasiado tarde. La pregunta ahora es, ¿vas a esperar a que el cielo se oscurezca otra vez para cambiar lo que estás haciendo? Vamos a entrar debajo de la tierra. Literalmente. El suelo sano no es compacto. Es poroso, lleno de canales y galerías microscópicas construidas a lo largo de años por raíces muertas, lombrices, escarabajos y filamentos de hongos llamados hifas. Estos canales permiten que el aire circule. Permiten que el agua se infiltre en lugar de escurrirse. Dejan que las raíces profundicen sin resistencia, buscando agua y minerales en capas que la mayoría de las plantas nunca alcanza por sí sola. Cuando pasas el arado, destruyes toda esa estructura en cuestión de horas. Horas. Para destruir lo que tardó décadas en formarse. Y el problema no es solo mecánico. Es biológico. Porque junto con los canales, matas la vida que los construyó. Y la principal víctima de este proceso tiene un nombre que pocos conocen, el hongo micorrícico. Más del 90% de las plantas terrestres dependen de hongos micorrícicos para sobrevivir. Estos hongos conectan las raíces con minerales y agua que están fuera del alcance de la planta por sí sola, funcionando como una extensión invisible y altamente eficiente del sistema radicular. Piénsalo así. La raíz de una planta ve un radio de 5 centímetros a su alrededor. El hongo micorrícico conectado a esa raíz extiende ese alcance hasta 2 metros en todas las direcciones. Es como cambiar una luz de bicicleta por un reflector industrial. Cuando ese hongo muere, la planta queda funcionalmente ciega. Y el fertilizante químico entra exactamente en ese momento, como una muleta. Repones artificialmente desde fuera lo que el suelo ya no puede producir desde dentro. La planta responde, crece, produce, pero el exceso de fertilizante acidifica el suelo, simplifica aún más la comunidad microbiana restante y profundiza la dependencia. Cada ciclo deja el suelo un poco más vacío de vida que el anterior. Es un ciclo que se cierra contra ti sin que lo percibas. Existe aún un segundo mecanismo igual de grave, la pérdida de carbono orgánico. El suelo es el mayor reservorio de carbono del planeta, más grande que todos los bosques terrestres juntos. Ese carbono existe en forma de materia orgánica, hojas descompuestas, raíces muertas, sustancias liberadas por microorganismos. Es lo que da el color oscuro a la tierra fértil. Es lo que le da estructura, capacidad de retención de agua y estabilidad química al suelo. Según el informe del IPCC de 2019, los suelos agrícolas degradados ya han liberado 133.000 millones de toneladas de carbono a la atmósfera desde el inicio de la agricultura industrial, más que todas las emisiones globales del transporte en el mismo periodo. Cuando el carbono se va, la tierra pierde estructura. Se convierte en un polvo seco que se endurece con el sol y se agrieta con la lluvia. Pierde hasta el 75% de su capacidad de retener agua y nutrientes. Puedes regar el doble y cosechar menos de la mitad. El mecanismo de destrucción tiene 3 etapas que se alimentan entre sí. Primero, el laboreo destruye la estructura física y elimina a los organismos constructores. Segundo, el exceso de fertilizante químico acidifica y empobrece la vida microbiana restante. Tercero, el suelo expuesto y sin cobertura pierde materia orgánica por erosión y oxidación con cada lluvia, con cada viento fuerte, con cada día de sol intenso. 3 etapas. Silenciosas. Continuas. Pero completamente reversibles, si sabes exactamente dónde intervenir. Ahora entiendes el problema. La pregunta es qué haces con esto mañana temprano, cuando pongas la mano en la tierra. El primer cambio es fácil de entender y difícil de aceptar, porque va en contra de todo lo que se ha transmitido de padre a hijo durante generaciones enteras de agricultores. Deja de remover el suelo sin necesidad. La siembra directa, técnica en la que la semilla se inserta directamente en el suelo sin labranza profunda, ya se adopta en más de 180 millones de hectáreas en el mundo. Brasil tiene la mayor área continua de siembra directa del planeta. Y los resultados son consistentes. Los suelos manejados sin remoción acumulan materia orgánica hasta 3 veces más rápido que los suelos arados anualmente, según datos de Embrapa Soja publicados en 2021. 3 veces más rápido. Con menos trabajo. Con menos combustible. Con menor costo. El segundo paso es nunca dejar el suelo expuesto. Un suelo sin cobertura pierde entre 10 y 40 toneladas de tierra por hectárea en una sola lluvia de alta intensidad. Paja, hojas y residuos de cultivo sobre la superficie protegen a los organismos, retienen humedad y alimentan la cadena microbiana de forma continua. El tercer paso es el más poderoso y el menos practicado: diversidad de raíces en el suelo a lo largo del año. Diferentes plantas liberan distintos compuestos químicos por sus raíces, los llamados exudados radiculares. Estos compuestos atraen y alimentan a grupos distintos de bacterias y hongos. Cuando plantas siempre el mismo cultivo en el mismo lugar durante años, alimentas siempre al mismo grupo de organismos y empobreces toda la cadena. La rotación y el consorcio de cultivos no son una tendencia de la agricultura orgánica. Son ingeniería de ecosistemas. Ahora, los errores más comunes, los que sabotean la recuperación incluso cuando la intención es correcta. Error 1. Aplicar compost orgánico en exceso de una sola vez. El suelo no lo absorbe todo simultáneamente. El exceso fermenta, libera amoníaco en alta concentración y mata a los mismos microorganismos que quieres recuperar. Pequeñas dosis frecuentes funcionan mejor que grandes dosis esporádicas. Error 2. Usar herbicida total antes de implantar cobertura vegetal.
Eliminas las plantas no deseadas, pero los residuos químicos permanecen en el suelo durante semanas y perjudican directamente a los hongos micorrízicos que quieres reactivar. Es un paso hacia adelante y dos hacia atrás. Experimentos a largo plazo de Embrapa muestran que suelos en recuperación con siembra directa y cobertura permanente aumentan el contenido de carbono orgánico en un 0,1% al año, suficiente para transformar tierra degradada en un suelo productivo y estable en menos de una década. Una década parece mucho tiempo, pero ya llevas décadas perdiendo suelo sin darte cuenta. La diferencia ahora es que puedes elegir la dirección del movimiento. El suelo no necesita más productos. No necesita más intervenciones caras y frecuentes. Necesita que dejes de interrumpir lo que ya hace por sí solo, lo que ha hecho durante millones de años antes de que llegaras con el arado. La tierra no es una máquina que operas. Es un organismo que puedes elegir apoyar o destruir. Esa decisión ocurre en cada siembra, en cada temporada, en cada decisión de manejo. No necesitas más esfuerzo. Necesitas dejar de hacerlo mal. Si este contenido cambió algo la forma en que piensas sobre el suelo, compártelo con quien tenga tierra en sus manos. Porque el conocimiento guardado no recupera nada.